Como se acuerdan, en los últimos dos videos venimos siguiendo a Jesús cuando llega al momento de máxima angustia, cuando realmente está en el punto más débil a nivel personal, cuando Satanás cree que lo tiene a tiro como para destrozarlo, cuando siente tanta angustia que, según sus propias palabras, decía: siento tanta angustia hasta la muerte, ¿no? Un Jesús desconocido para nosotros porque no lo habíamos conocido de esa manera antes, pero después de estar agonizando en oración, solo, ¿te acordás, no? Porque sus amigos, aquellos por los que él iba a morir, estaban cerca de él, pero se habían quedado dormidos, no pudieron acompañarlo. Y Jesús, orando a su Padre, ya sin energías porque la angustia lo estaba aplastando, recibió socorro del Padre, que le envió un ángel, porque no había un ser humano que lo acompañe. Entonces un ángel vino del cielo para acompañarlo, y la ayuda que Jesús más necesitaba no llegaba. Jesús estaba agonizando en oración, y llega el momento en el que suda gotas de sangre. Y después de ese tercer momento de oración recibe el socorro oportuno, la bendición de Dios. Y se levanta de la oración un Jesús renovado. Y se encuentra con sus discípulos, a los que los despierta y les dice que ya están llegando, el que lo va a traicionar. Y ahí continúa la historia de hoy, donde dice que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias, de los jefes de los sacerdotes, de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les pregunto. ¿Te das cuenta cómo sigue la historia? Judas, que va entrando, ya estaba en las puertas del huerto. Entra, y cuando va entrando, Jesús, que sabe, acabamos de leerlo, sabe todo lo que va a pasar, les sale al encuentro. Él va a buscarlos, y es justamente que les dice: ¿a quién buscan? Cuando Marcos cuenta la misma historia, dice que el traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. No sé cómo sentís vos esta parte del relato, pero a uno se le revuelven muchas cosas por dentro, ¿no? Frente a semejante acto de hipocresía. No sé a vos, pero a mí Judas me da una bronca en este momento, en este acto. ¿Era necesario que la haga tan así la cosa? Pero lo más increíble de esto es que Jesús lo trata de amigo, ¿no? Una situación que a mí, que leo la historia, me saca, y a Jesús, que era el involucrado, era el afectado por esta situación, Jesús lo sigue tratando de amigo, intentando salvarlo hasta lo último. ¡Qué impresionante! Entonces, cuando le responden que a quien están buscando es a Jesús de Nazaret, contestaron: Jesús usó palabras que no son cualquier cosa. Podríamos entenderlas cuando Jesús le dijo: yo soy. Podría haber sonado como que simplemente se identificaba a él, pero los que lo escuchaban sabían que era mucho más que eso. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo no solamente yo soy el que buscan, también está diciendo yo soy Dios. Y cuando Jesús dijo eso, Judas, el traidor que estaba con ellos, cuando Jesús dijo yo soy, dieron un paso atrás. ¿Por qué? Y se desplomaron. Pero estaban armados, con espadas, con palos, venían a arrastrar a Jesús, a llevárselo. Pero cuando Jesús dice yo soy, entendieron lo que Jesús decía. Sí, eran soldados, eran gente armada, no eran gente sensible espiritualmente, pero entendieron lo que Jesús dijo. Y reconocieron que yo soy era Jesús. Por eso dieron un paso atrás, en vez de adelantarse y apresarlo, dieron un paso atrás y se desplomaron. Al punto que, fíjate, Jesús, el mismo que unos minutos atrás no tenía fuerza para levantarse, ahora es el que está encarando y manejando la situación. Era el momento de escapar, si se quiere, pero Jesús vuelve a insistir sobre los que están ahí y les dice: ¿a quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, le repitieron. Ya les dije que yo soy. ¿Te das cuenta que parece que les está teniendo que insistir que lo arresten? Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho, que los que me diste, ninguno se perdió. Y entonces cuando sucede esto increíble, que a todo esto sus amigos están mirando y no pueden creer lo que está sucediendo, pero entonces Pedro reacciona. Pedro, que tenía la espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. El nombre del siervo era Malco. ¿Podés imaginarte? Esto pasa en una noche de luna llena, y cuando se van a llevar a Jesús, la gente recupera el aliento, se levantan y lo van a apresar. Pedro sale a jugarse la vida por Jesús. Saca su espada, Pedro estaba armado, interesante el detalle, ¿no? Saca la espada, sabía usarla, le va claramente a cortar la cabeza al primero que se acerca, que era Malco, le tira a cortar la cabeza. Malco obviamente esquivó el golpe y solamente alcanzó a correr el golpe lo suficiente, pero le cortó la oreja. Jesús interviene nuevamente y les dice: déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo, a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso yo soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme una mano encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Fuerte Jesús en esto, no está desenmascarando y mostrándoles que entendía todo lo que había pasado. Claro que pudo atraparlo un montón de veces, pero también sabía que el plan de ellos era capturarlo de noche, cuando el pueblo no pueda salir en su defensa, hacer todo un movimiento rápido, condenarlo y crucificarlo antes de que la gente alcance a reaccionar y les impidan que logren su objetivo. La hora de ellos era la hora de las tinieblas. ¿Sabés qué es lo loco de esto? Le está hablando a los líderes del pueblo de Dios. Esos son los que están dirigiendo todo este grupo. Sí, había soldados, guardias del templo, pero los que manejaban todo esto eran sumos sacerdotes y los máximos líderes del pueblo de Dios, los que se llamaban el Sanedrín, que eran los jueces máximos, las máximas autoridades que había en el pueblo. Esos son los que estaban enfrentando a Jesús de noche, a traición, como lo haría el demonio y no un hijo de Dios. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Va llegando el momento más importante y Jesús va quedando cada vez más solo. Pero ¿sabes una cosa? Cada vez más fuerte. Entonces los soldados, su comandante, los guardias y los judíos arrestaron a Jesús y se lo llevaron. Lo arrestaron. ¿Te das cuenta por qué lo arrestaron, no? Lo arrestaron porque Jesús más que lo permitió. Jesús los tuvo que mover a lo que lo arresten, porque Jesús había venido para hacer lo que tenía que ocurrir. Jesús había recibido lo que necesitaba. Él nunca puso en duda su decisión de morir en la cruz para salvarnos. Solamente que le faltaban las fuerzas. No tenía con qué, pero su Padre le dio con qué. Le dio el socorro oportuno y ahora estaba dispuesto a enfrentar lo que sea. Aunque sus discípulos, sus amigos lo habían abandonado. Lo dejaron solo para enfrentar esto, pero no importa. Iba a seguir adelante. Ese es el Jesús que vamos a seguir acompañando en nuestro próximo video. Que Dios te bendiga.